Muy buenas tardes, este es su noticiero Aprendo en Casa. Estás con las noticias más destacadas de la semana. Con ustedes, su presentador, José Pablo Ramírez. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Aprendo en Casa. Estamos en formato noticiero, ¿qué le parece? Bueno, estamos explorando nuevas formas de llegar hasta todos ustedes. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez y nos vemos en Estudios Sociales, en este caso en 11º año. Gracias por estar con nosotros. Recordad siempre tener las guías de trabajo autónomo y algo muy importante, y es que este espacio es un apoyo para el trabajo de las y los docentes que están realizando pues una ardua labor en este contexto. Quiero también agradecer, por supuesto, a todo el equipo humano y técnico, no solamente que nos ayuda desde el Ministerio de Educación Pública, sino también a los muchachos en Repretel por asesorarnos a través de la magia de la tecnología en esta pantalla que se ha convertido pues en un salón de clase. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, excelente. Vamos a repasar algunos factores externos e internos que antecedieron a las reformas sociales de los años 40. Esto no es poca cosa. Los años 40 en Costa Rica significan un antes y un después de las condiciones de vida en nuestro país. Y esto es algo fundamental. Hay que grabarlo, hay que tenerlo presente siempre. Las reformas sociales en los 40 nos dejaron muchas lecciones. Efectivamente que hubo sufrimiento y hubo una afectación humana, pero también hubo consenso, hubo diálogo y hubo muchos acuerdos que generaron un país mucho más justo. Pero antes de empezar el noticiero, ¿qué te parece si vemos nuestros titulares? En el campo internacional, en Rusia, miles de trabajadores se organizan contra la monarquía. En nuestro país, el conocido sacerdote y dirigente político Jorge Bolio funda el Partido Reformista. Huelga de trabajadores logra regular jornada laboral de 8 horas. Manuel Mora y Carmen Lira impulsan fundación del Bloque de Obreros y Campesinos. Y después de muchos reclamos, estalló la huelga bananera en el Caribe. Esto y más en su noticiero Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. Bueno, parte de nuestros titulares, los antecedentes que vamos a repasar hoy, externos e internos. Ya está con nosotros un buen amigo. Aquí está oiga, siempre no sabemos cómo llega acá, pero siempre está presente nuestro buen amigo AC. Por cierto, ya tiene redes sociales. AC, el robot de cartón. Bueno, bienvenido AC, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente, es el robot de cartón. Hola Pablo, sí, soy de cartón, pero tengo un gran corazón. Sí, nadie niega que tenés un gran corazón, AC. Gracias por estar con nosotros. Siempre nos traes cosas bonitas. Muchas gracias, Pablo. Quiero saludar a todas las personas estudiantes que nos están viendo. Los quiero mucho. Bueno, si me permites, yo también quiero sumarme a ese saludo a todas las muchachas Es y una muchachos historia un poco triste, pero que termina con un final feliz. Vamos a conocer un poco de la Costa Rica de principios del siglo XX. El siglo XX, eso hace mucho Sí, tiempo. fue el siglo en el que vos naciste. Sí, exactamente. Bueno, mejor cambiamos de tema, AC, para no Opino hacer... lo mismo. Mejor no hacer leña del árbol caído. ¿Quieres ver el video? Correctamente, me encantaría. Pues corre video. Corre video. Esta era la Costa Rica de principios de siglo. No había pago si se faltaba al trabajo por enfermedad. No había derecho a un salario justo, al pago de horas extra.
No había tribunales de trabajo, ni descanso semanal pagado. No había derecho a una jornada máxima de 8 horas, ni a preaviso y auxilio de cesantía en caso de despido injustificado. En cuanto a la salud, solo habían clínicas privadas y hospitales de caridad. Algunos médicos atendían a los desposeídos, aceptaban lo que pudieran darles. Eran casos aislados y no podían cubrir a las grandes masas de la población. El médico no puede engañarse, ni puede mostrarse insensible. Cuando la enfermedad se origina en la desnutrición y los organismos carecen de la defensa puesta en ellos por la naturaleza, las medicinas sobran, o mejor dicho, son ineficaces. Para ellos la caridad o la beneficencia resultan impropias, por humillantes. La sociedad les debe una retribución que puedan reclamar y que por ello mismo no deben implorar. Bueno, muy bien, así. Después hablamos, porque no me gustó mucho ese detalle, está bien. Excelente, Ace, gracias por ese video. Estábamos viendo un video que relata un poco la Costa Rica antes de los años 40. Qué difícil, ¿ah? Una Costa Rica sin seguro social, sin garantías sociales, sin hospitales. Qué panorama más complicado, ¿no? Y un poco comprender la importancia de los años 40 está y radica en conocer esa Costa Rica antes de esa maravillosa década de los años 40, que como decía Ace, del siglo XX, se mantiene más vigente que nunca. Estamos a través de el espacio Aprendo en Casa de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde estaremos repasando un 10º año en estudios sociales, hoy en formato noticiero. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La invitación también para que nos puedan escribir y sugerir el nombre para nuestro noticiero, habida cuenta de que muy probablemente vamos a tener nuevas emisiones de este espacio. Bueno, vamos con el detalle de las noticias y nos vamos a trasladar hace 100 años atrás. Vamos atrás en el tiempo, 100 años, 1920. Los periódicos de la época titulaban "Estalló la huelga de ebanistas y campesinos". Sí lo pueden observar por ahí, en 1920. ¿Qué solicitaban esos trabajadores? La regulación de la jornada laboral. Si recuerdan el último programa, los trabajadores en Chicago en 1886 reclamaban la regulación, entre otras cosas, de su jornada laboral. Bueno, no 4 ni 5 años después, pero varias décadas después, los trabajadores en Costa Rica se organizan en una gran huelga en 1920 para solicitar la regulación de la jornada laboral. Algo que se logra, la regulación de 8 horas diarias, algo que es importante de mencionar y un antecedente directo de lo que fue las reformas sociales. Así que en 1920, artesanos, trabajadores del campo, de la ciudad, talabarteros, trabajaban con cuero, por ejemplo, sectores de clase media, pero sobre todo sectores de clase baja, reclamaban esas mejoras. También recordar que estaba muy fresco el golpe de Estado a Alfredo González Flores y la dictadura de los Tinoco. Había una Carmen Lira en la ciudad, había unos líderes estudiantiles y líderes sociales que establecían un mensaje muy claro. Las clases trabajadoras necesitan mejores condiciones. Y eso fue algo que se logró en los años 20, en aquella huelga de los años 20. Seguimos en las noticias y encontramos una noticia muy importante que se va a quedar para siempre en la historia de nuestro país, y es la fundación de un partido político. Es muy importante recordar la importancia de los partidos políticos dentro de los sistemas democráticos. Esos son los mecanismos que los ciudadanos tienen para accesar al poder. Bueno, en 1923, don Jorge Bolio, un sacerdote y también dirigente político, funda lo que él llamaría el Partido Reformista. Muchas mujeres se adhirieron a ese partido, también sectores de trabajadores, en lo que fue una oportunidad, y así lo interpretaban, para establecer un modelo diferente. Por eso se llamaba Partido Reformista, porque planteaba la idea de que aquel modelo
liberal que concentraba la riqueza en pocas manos, pudiera ser de alguna manera reformado y ser uno más justo, como decía Alfredo González Flores, ser uno que regule la jornada laboral, como decían los muchachos y los trabajadores de Chicago en 1886, que pudiera también de alguna manera cobrarle impuestos a las empresas que más ingresos tenían, como mencionamos en el programa anterior con la United Fruit Company. Bueno, el Partido Reformista, a pesar de que no se mantuvo tantos años en el tiempo, sí generó un estado de conciencia fundamental que indudablemente afectaría de manera positiva a los movimientos sociales en lo sucesivo. Estamos en este noticiero de Aprendo en Casa. ¿Qué nombre le pondrías? Vamos a hacer ahí una encuestita para ver si le podemos nombre a el noticiero de Aprendo en Casa en Estudios Sociales en 11º año. AC ya tiene su nombre por ahí, tiene su red social, por cierto, su Facebook, AC el Robot. AC mayúscula, el Robot en minúscula, y lo pueden buscar, le dan me gusta y por ahí está posteando el robot siempre algunas cápsulas interesantes. Seguimos con las noticias. Miren ustedes, para las muchachas que nos ven en casa, vamos a ver esto, muy importante. En 1923 se funda la Liga Feminista. Ojo que estamos hablando de hace casi 100 años. Ustedes se pueden imaginar, muchachas, muchachos, los grandes que nos ven en casita, si hoy todavía tenemos algunas dificultades en cuanto a un sistema de alguna manera que algunos catalogan como patriarcal, en 1923 era muchísimo más notorio. La participación de las mujeres era bastante reducida en la sociedad y en los espacios públicos, y la Liga Feminista, inspirada en movimientos internacionales, supone también un antes y un después en la participación de las mujeres en la vida pública, no solamente en el acceso a puestos públicos, a puestos de elección popular, sino también a la educación. Ojo que el proceso iba a ser lento. La mujer no iba a obtener ese derecho, no solo iba a ganar ese derecho hasta los años 40 con el voto femenino. Sin embargo, las muchachas que están por ahí en la imagen fueron realmente valientes y visionarias en esa fundación de lo que fue la Liga Feminista en 1923. Este hecho y esta noticia que viene a continuación también supuso un antes y un después, sobre todo en la historia electoral de nuestro país. Y es que en 1925 se aprueba por primera vez el voto secreto. Y ustedes me dicen en casita, pero profe, ¿cómo? Antes había que decirle a la gente por quién votaba uno. Bueno, sí, el voto era público, un voto que se asistía a la urna y la persona debía decir por quién votaba. Por supuesto que era antidemocrático, porque la decisión de por quién votar es una decisión que debe hacerse muy concienzudamente, que debe hacerse muy enterados todos nosotros de los planes y programas que presentan nuestros gobiernos estudiantiles y gobiernos locales y nacionales, pero secreta. Porque muchos ocurría que, por ejemplo, el dueño de la finca asistía a votar por un candidato y los peones que tenía, fuesen 200 o fuesen 500, debían seguramente votar por el candidato de preferencia del dueño de la finca, de su patrón. De otra manera, a lo mejor podría sufrir la pérdida de su trabajo. El voto secreto en 1925 supone un alcance importante en lo que es las garantías, en este caso electorales, pero que también empodera de alguna manera a los ciudadanos, porque ahora sí no tiene la obligación de adherirse a una opción política para mantener su trabajo o para mantener empatía con algún sector que debía tenerla. Eso es importante. 1925, nuevamente, en un gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno. Seguimos con más noticias a través de Aprendo en Casa en este segmento de 1 a 2 de la tarde. ¿Ya almorzaron algunos de ustedes? Qué rico, ¿verdad? Siempre importante pues alimentarse lo mejor que podamos. Vamos a noticias internacionales y nos llega esta información de última hora directamente desde Nueva York. La bolsa de valores en Nueva York ha sufrido una caída estrepitosa en lo que algunos consideran será la crisis económica más importante en los últimos años. Será conocida en lo sucesivo como la crisis de 1929. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque los sectores más pobres del país se vieron directamente afectados.
al igual que ocurrió con la Primera Guerra Mundial. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? 1914 a 1919. Bueno, la crisis de 1929 golpea a los sectores más vulnerables del país y estos de manera, digamos, refleja como una reacción, se organizan a través de diferentes organizaciones como sindicatos, como cooperativas o como de alguna manera agrupaciones que englobaban oficios, artesanos, obreros, campesinos, pero finalmente la unión hacía la fuerza ante una crisis internacional como la crisis de 1929. Dicho sea de paso, la crisis del 29 golpea a Estados Unidos, que era ese país defensor del sistema capitalista, del sistema liberal, y lo hace reconocer, lo hace sonrojarse a Estados Unidos por esa economía que mantenía de mercado, y a partir de ahí Estados Unidos toma la decisión de reformar su economía y decir, bueno, el modelo liberal pareciera que no funciona. Vamos a intentar establecer un modelo que sea socialdemócrata, que tenga una participación del Estado fundamental en la distribución de la riqueza y también en los derechos laborales, en los derechos de los trabajadores. Miren ustedes que a partir de una crisis también los sectores sociales pudieron verse fortalecidos después de aquella crisis de 1929. Vamos con este dato, y esto es muy importante. Los abuelos, las abuelas pueden informarles a ustedes sobre esto que les voy a mencionar. Miren la noticia que tenemos, y es que doña Juana Solís, la señora que tengo en pantalla, acaba de atender su parto número 300. 300 partos. Doña Juana no es enfermera, tampoco es médico. Ella es partera. En la Costa Rica, de principios del siglo XX y durante todo el siglo XIX, las mujeres al dar a luz recibían, cuando había posibilidades, la atención y el auxilio de una partera, de una persona que no estaba preparada para eso, pero que lo hacía de manera excelente después de muchos años de experiencia. Y aunque suena la historia bonita, hay que recordar que esto se debía a que no existía seguro social, no existían EVAIS, no existían clínicas médicas, no había un sistema de salud que cubriera y atendiera a las madres de manera prenatal y menos postnatal. Además, y esto es algo muy lamentable de recordar, y es que la tasa de mortalidad infantil era altísima. Prácticamente en todos los hogares un bebé, una bebé morían por enfermedades parasitarias o por enfermedades que no eran atendidas porque no había un proceso de atención médica ni de vacunación. Doña Juana Solís, una partera que había atendido más de 300 partos, representa a una Costa Rica muy solidaria, muy talentosa, muy humana, pero también muy desigual, en el cual la atención médica estaba reservada para sectores de la alta sociedad costarricense. Por supuesto que los 40 se explica en esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? La creación de la Caja del Seguro Social está justificada para ayudarle a doña Juana a atender esos partos, ¿cierto? A nosotros nos parece también que la Caja del Seguro Social vino a cumplir con creces el trabajo que, por ejemplo, doña Juana Solís hacía y hacían muchas parteras en nuestro país. Después hablaremos de la medicina natural y de la necesidad que tenían los hogares de acudir a ella ante la falta de medicamentos y de médicos. Continuamos. Miren ustedes esta noticia. Estamos en 1931 en este noticiero de Aprendo en Casa, repasando los antecedentes externos e internos de las reformas sociales. En 1931 se funda un nuevo partido. ¿Recuerdan a Carmen Lira? María Isabel Carvajal, aquella muchacha que en 1919 había dado un discurso encendido en las calles de la capital y que, bueno, se había también dado aquella quema del periódico La Información. Después de estudiar en Europa, llega a Costa Rica y junto a líderes también o lideresas como Luisa González o líderes como Manuel Mora Valverde y Carlos Luis Fallas deciden fundar el Partido Comunista. Ojo que no se llamó entonces Partido Comunista, sino que asume el nombre de Partido Vanguardia Popular, también llamado Bloque
de obreros y campesinos. Ellos tenían una misión y era ser la voz de la conciencia y luchar por los derechos laborales, luchar por los trabajadores, por la dignificación de los trabajadores de una manera muy vehemente, fuerte, valiente y directa. Es cierto que la posición ideológica del Partido Comunista puede tener y ser motivo de discusión. Sin embargo, en la historia de Costa Rica, como lo estamos repasando hoy, es innegable que el aporte del Partido Comunista a las garantías sociales está presente en todos los escritos y en los anales de la historia costarricense. Ahí está una fotografía de aquellos fundadores del Partido Comunista en el año 1931. ¿Y quién puede negar que la noticia que viene a continuación está estrechamente ligada con la que acabamos de repasar? Vamos a ubicarnos en el Caribe, en la compañía bananera, en la compañía propiedad de aquel señor que vimos que en 1899 declaraba que no estaba de acuerdo en pagar impuestos, de Minor Kid. La compañía, ¿cómo se llamaba? La United Fruit Company, que estaba presente no solamente en Costa Rica, sino en Nicaragua, Honduras, prácticamente en toda Centroamérica y por supuesto en el Caribe. La huelga bananera, y esto es algo muy importante, no era fundamentalmente por mejores salarios, ni tampoco por jornada laboral, sino que la huelga bananera lo que pedía, lo único que pedía, era suero antiofídico para que los trabajadores y las trabajadoras no murieran por las mordeduras de serpiente. ¿Qué les parece? Una compañía que era millonaria, las exportaciones que tenía le dejaba grandes ganancias y sin embargo no había suero antiofídico, no había medicina para que los trabajadores pudieran soportar esas condiciones, no solamente de serpientes, sino de insectos, de clima, temperatura, lluvia y el uso probablemente de algunos productos nocivos para la salud de las y los trabajadores. Sin hablar también, y esto es una historia conocida, de que no se les pagaba con dinero, sino que se les pagaba con una fichita que solamente tenía valor dentro de la compañía y que podían gastar solamente en lo que se llamaba los comisariatos, que eran pequeños almacenes, algo parecido a las pulperías que algunos de nosotros conocemos, no sé si algunos muchachos y muchachas jóvenes lo conocieron. Es decir, los trabajadores no podían enviar dinero a sus familias porque no podían enviar una fichita, porque esa fichita solamente valía dentro de la compañía bananera. Don Carlos Luis Fallas, dirigente de esa huelga, lo cuenta muy bien en su libro Mamita Yunay. Dicho sea de paso, lo recomendamos porque es una lectura súper entretenida y por supuesto donde vamos a aprender muchísimo. Seguimos con las noticias porque esta es fundamental en este noticiario de Aprendo en Casa, y es que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, aquel enfrentamiento evidentemente con el partido nazi como uno de los elementos más importantes dentro de ese conflicto, y como negarlo que ese conflicto mundial afecta directamente a nuestro país, va a generar una coyuntura muy especial y pareciera que ahora sí, todos los elementos, factores externos e internos se confabulaban para que en Costa Rica se diera un acuerdo, un diálogo y un consenso que estableciera la necesidad de aprobar reformas sociales como la Caja del Seguro, como la Universidad de Costa Rica, como el Código de Trabajo y las garantías sociales. ¿Qué te parece si vamos a hacer un repaso sobre lo que hemos visto en este noticiario que todavía no tiene nombre? Vamos a pedirles a todos ustedes, a todas ustedes, que nos sugieran nombre para nuestro noticiero de Aprendo en Casa de 11º año en Estudios Sociales. Estamos muy contentos de poder llegar hasta todos ustedes. Es un honor para nosotros y por supuesto una gran responsabilidad para llegar hasta todos ustedes a través de esta pantalla, la magia de la tecnología. Vamos a ver estos repasos que tenemos por ahí, una recapitulación. Recordamos, esto lo vimos en el programa anterior, y es factores externos y factores internos que generaron y posibilitaron las reformas sociales de los años 40 en nuestro país. Vamos a observar la siguiente, por favor, sí, y en reformas sociales, factores externos, repasemos. Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919, la crisis de 1929,
Las personas, miren ustedes haciendo fila, no solamente en los sistemas bancarios que no le devolvían sus ahorros, sino también solicitando alimentos. Qué momento más difícil, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, habida cuenta de que Estados Unidos siempre es una economía de la cual dependen muchos otros sistemas económicos. Y la Segunda Guerra Mundial de 1939, a ver, ¿hasta qué año? Ok, 1945, 6 largos años de guerra mundial. En ese proceso, en el marco de Segunda Guerra Mundial, es que se aprueban las garantías sociales en nuestro país. Vea qué interesante, y es que en el momento en que el mundo se estremecía en un conflicto mundial, en Costa Rica aprovechábamos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Eso es una lección fundamental y maravillosa que podemos aprender hoy. Y factores internos, por ahí nos ayudan los muchachos, la huelga por jornada de 8 horas. El Diario de Costa Rica informaba la huelga de ebanistas y carpinteros en 1920. En 1923, miren qué muchachas más elegantes, más jóvenes, se funda la Liga Feminista, que por supuesto daría posibilidad a las mujeres de ir ascendiendo de manera justa, como corresponde, en los derechos y garantías que merecidamente deben ostentar. Y en 1931, la fundación del Partido Comunista, Carmen Lira, Luisa González, Manuel Mora Valverde, una serie de dirigentes que forman parte de la historia costarricense, así como otros caudillos y próceres. El Partido Comunista está presente directamente en nuestra historia. Bueno, como tarea, voy a dejarles así una tarea muy breve. ¿Cómo se imaginan ustedes que fue el panorama que enfrentó María Isabel Carvajal, siendo una activista, siendo una mujer dirigente, siendo una mujer que comunicaba sus ideales independientemente de las consecuencias? ¿Qué les parece el panorama que enfrentó María Isabel Carvajal Carmen Lira en aquella Costa Rica de principios del siglo XX? Es importante que la tomemos en cuenta, a ellos y muchos otros dirigentes que permitieron la aprobación de las garantías sociales en nuestro país en los años 40. Más adelante, en próximos programas, vamos a entrar con detalle a esta década tan importante y tan fundamental en la historia de nuestro país, la década de los 40. La vamos a ver con detalle porque efectivamente se lo merece. Agradecemos a Adrián en la interpretación de lenguas y yo soy José Pablo Ramírez. Por supuesto, los espero la próxima en este espacio de Aprendo en Casa. Este fue su noticiero Aprendo en Casa, con las noticias más destacadas de la semana en estudios sociales. Te esperamos la próxima lección. No olvides que pasamos lista a la hora en punto. Muchas gracias.